Adelante. Bueno, pues vamos a hacer una práctica de unos 3 4 minutos para comenzar a meditar. Cerramos los Ok. ojos. Ujú. Habíamos comenzado con la respiración. Vamos a hacer una o dos respiraciones muy lentas, muy conscientes, haciéndonos conscientes de las puras sensaciones físicas, de tomar aire, luego soltarlo poco a poquito, como si estuviéramos apagando una vela. Vamos proyectando ahí la exhalación poco a poco, muy conscientes. Una vez más, nos volvemos a llenar lo más lento y consciente que podamos. Y de nuevo, exhalamos. Era suelta en el control de la respiración. Y de nuevo vamos a llevar un momento nuestra conciencia, nuestro proyector de conciencia a los pensamientos. Vamos a prestar atención un momento, cómo es que brotan, cómo surgen, tratando de mantenernos como espectadoras, como espectadores de los pensamientos, cómo aparecen, cómo cambian, si son muchos, si son pocos. Presta atención a las cualidades cambiantes de tus pensamientos y ve abriendo un poquito tu conciencia, observa también en tu cuerpo si hay sensaciones o si hay emociones y darles la bienvenida, cualquiera que sea, cualquier sensación, cualquier emoción. Vamos a permitirnos un momento estar con ello, dejar que se muevan, cambien, con una atención curiosa, amable, como observadoras, como observadores de las sensaciones cambiantes, de las emociones cambiantes, de los pensamientos. Como quieras ahora, descansa tu atención en tu respiración, y no importa en dónde, donde sea más cómodo hoy, donde la sientas más fácil. El flujo del aire en la nariz, en el abdomen, en el pecho, sin controlar nada, sin
juzgar nada, solo sintiendo cómo el cuerpo ya sabe respirar. Poco a poco vamos abriendo la atención para sentir todo el cuerpo, expandiendo tu atención alrededor de la cara, del pecho. Siente todo el vientre, todo el tronco. Va integrando todas tus sensaciones, brazos, piernas, espalda. Observando que el cuerpo está respirando. Y poco a poco vamos abriendo los ojos, regresando a la habitación donde estamos. Observa acá. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Miren, mi plan es hacer otra meditación en un ratito, una meditación un poquito más larga, pero me gustaría revisar pues, los aspectos más teóricos, digamos, para después dirigirnos a esa práctica un poquito más específica. Y pues el tema que quería revisar hoy es el de esto de aprender a aceptar a la otra persona, ¿no? Que además es uno de los temas, yo creo que más difíciles, porque normalmente nuestra reacción primaria es intentar controlar a otras personas, al menos interiormente, ¿no? Así, entre nosotros mismos. Y pues estuve haciendo algunas notas. Mire, por ejemplo, el primer punto que estuve estudiando, escribiendo, es esto de que hay una malinterpretación al creer que podemos modificar la conducta de los otros, estando como por ahí, como, o el creer que la otra persona elige sus comportamientos, sobre todo cuando tenemos conflicto con otra persona, como que nos quedamos con esta idea de ojalá no fuera así conmigo, ojalá que no me hablara así o que no se comportara así. Vamos pensando en las relaciones difíciles, ¿no? Que suelen ser las de familia, los más cercanos, o la pareja. Entonces, hijos, padres, hermanos, parejas, amigos, a veces, amigas, a veces ahí es en donde notamos estos efectos, ¿no? De emoción, de comportamiento. Entonces, si ponemos atención cuando tenemos alguna diferencia con alguien, después de que terminamos de a discutir o esto, como que quedamos con este tipo de pensamientos, ¿no? ¿Y por qué es así conmigo? ¿Y por qué esto? Entonces, es como una reacción automática a creer que la conducta de la otra persona es voluntaria y fue como si fuera planeada o consciente. Entonces, mucho de este tema, pues gira alrededor de esto, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Si analizamos nuestro sentir y nuestros comportamientos, pues a veces nosotros mismos no podemos controlar nuestras conductas, ¿no? Nuestras acciones. Y pues si entramos ya, si tenemos una visión más objetiva,
pues tampoco estamos considerando ahora sí que el estado del sistema nervioso de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, de su sistema nervioso central. No sabemos si esta persona está cansada o le está costando trabajo prestar atención en ese momento o le cuesta trabajo recordar, ¿no? Pero sobre todo no consideramos el sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con el estado emocional, con cómo experimentamos el tono emocional. Entonces, como que no consideramos ni en nosotros ni en el otro en qué modo está su cerebro y su sistema nervioso. Si está en un modo amenaza, con todas las emociones encendidas, las emociones que tienen que ver con protegerse o con retirarse, ¿no? Pero tampoco consideramos mucho las sensaciones. Bueno, entonces les comentaba que no consideramos el estado del sistema nervioso, sobre todo el autónomo, el que no piensa. O sea, esta persona está en modo amenaza, está en modo ataque o está en modo seguro. Y por ahí empezamos ya a entender que posiblemente en muchas ocasiones pues, las personas tampoco controlan su comportamiento o lo que nos dicen, ¿no? O la manera como nos dicen las cosas. Mm, y pues esto, si empezáramos hablando, imaginen una especie de iceberg del comportamiento, ¿no? Lo que se asoma, o sea, la puntita del iceberg, es a lo mejor esa actitud que nos hizo sentir mal, o la palabra, o ese comportamiento que no nos gustó o que nos hizo sentir mal. Pero si se fijan, vamos un poquito más bajando en las capas del iceberg, donde no se ve muy bien, ya está cubierto de agua y no podemos ver eso, que sería estos estados. El sistema nervioso está alterado, está estresado, en qué modo emocional está. Pero si nos bajamos más y más a la base del iceberg, que es lo más grandotote y lo menos visible, ahí están otros aspectos, por ejemplo, aspectos de la crianza, ¿no? O aspectos de cómo se fue desarrollando nuestras maneras de desarrollarnos con otras personas desde que éramos niños. No sé si han escuchado, yo creo que se han escuchado sobre esto de los estilos de apego, el Ujú. estilo de apego. Bueno, es una teoría muy interesante y ahora se mueve mucho en psicología, pero habla de cómo las interacciones con nuestros padres van de alguna manera moldeando pues a nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso en cuanto al funcionamiento, pero también físicamente, ¿no? Como algunas estructuras se refuerzan más, otras menos, pero con este tipo de teoría se refieren también no solo al cerebro, sino a todo el cuerpo, como si tuviéramos no solamente mm, estas memorias como evidentes o implícitas de eventos, sino como si nuestro cuerpo, nuestro sistema autónomo, registrara también cierta memoria, pero en cuanto a cómo reacciona ante el medio, ante las personas. Esta memoria se interpretaría en nosotros como estados de estrés, o estados de ansiedad, o de agitación, y, y pues es bien complejo porque hoy en día se piensa que estamos siendo moldeados desde antes del nacimiento, por así decirlo. Es como, por ejemplo, ahora cada vez más escucharán que, mm, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, cómo es muy importante los primeros meses de desarrollo del embrioncito, porque sobre todo esos primeros 3 meses
están llegando muchas señales en cuanto al estado emocional de la mamá, y a través del cortisol. Ujú. El cortisol que está liberando la mamá, sus emociones, pasa intraplacentariamente, ¿no? Pasa a través de la placenta, llega al sistema nervioso del bebé y se puede convertir en una señal para que las neuronas o ciertos grupos de neuronas se conecten de determinadas maneras. Y es como se empieza a ir moldeando este sistema nervioso. A lo que concluyen es que si una mamá tiene ansiedad o tiene dolor o sufrimiento durante los primeros 3 meses, el bebé está predispuesto a padecer en su vida, pues también de un sistema nervioso más ansioso, con más tendencia, pues también a deprimirse, tal vez como su mamá. Entonces, a esto y a otros muchos efectos prenatales y postnatales, se les conoce como epigenética. Ujú. O sea, tenemos cierta carga de formación genética, pero la interacción con el medio es lo que activa o desactiva genes, ¿no? Para prácticamente todas las funciones del cuerpo y del cerebro. Entonces, las interacciones con nuestros padres, pues están, sobre todo con la mamá, el primer entorno que es el útero. Ujú. Entonces, es bien complejo porque el vínculo se está desarrollando antes del nacimiento, el vínculo emocional. Entonces, pues esa es otra cosa que no estamos considerando también de las otras personas, que esas personas tienen sus propios sistemas de memoria relacionales, por así decirles, sus propias maneras de reaccionar ante las personas, ante el medio, y, y que se fueron forjando a través de su niñez y de su vida también. Entonces, eso no solemos considerarlo tampoco, ¿no? Como me gusta decirle como este karma epigenético, ¿no? Mm. Este karma de la crianza, de esa carga que tenemos de la influencia de la crianza, de la vida. Entonces, si vamos juntando elementos, ¿no? El estado actual de la persona, eh, cómo su sistema nervioso fue activado en su vida, por así decir, emocionalmente, desde la última relación, pero también las relaciones anteriores, llegando hasta los padres, ¿no? En general, pues las relaciones humanas, ¿no? Por cierto, hay también una predisposición muy marcada con el efecto de la crianza y el desarrollo de métodos de escape, o sea, de esto que han llamado evitación experiencial, Ujú. que se suele presentar en comportamientos sociales. ¿Sí? Un ejemplo, cuando eh, entramos en situaciones difíciles con otra persona cercana. A veces una de las dos personas manifiesta una especie de patrón evitativo. Entonces la tendencia a ignorar a la otra persona o a retirarte de ahí o no escuchar a la otra persona. Pero ese mismo mecanismo evitativo se correlaciona también con el uso por ejemplo, de sustancias, ¿no? El desarrollo de adicciones, de comportamientos compulsivos. Ujú. Es como si existieran también patrones evitativos de la habitación, de lo que está sintiendo uno, y pues se pueden expresar en lo social, se pueden expresar en cuanto a comportamientos, ¿no? De compulsión, sobre todo. Mm, Y luego, bueno, si consideramos también que como la parte de más social y cultural, ¿no? Como que se van desarrollando ciertas creencias. eh, En la psicología clínica le llaman luego que creencias centrales, las creencias Ujú. centrales, que bueno, las vas desarrollando también desde la niñez, desde la
la educación, pero es como es un estilo de memoria que, por supuesto, también tiene que ver la integración emocional, pero tiene que ver más con principios, con ideas, con valores, con creencias. Entonces, esa es otra carga que también está teniendo influencia en el individuo, ¿no? En una reacción o en cómo son las reacciones de un individuo. Entonces, si empezamos a revisar de esta manera, como este iceberg del comportamiento, o si lo viéramos como las capas de una cebolla, ¿no? Un sistema bien complejo, como que va quedando cada vez menos espacio para esta idea que, como muy automática de que, pues de que las personas son conscientes de lo que hacen o dicen, ¿no? Al menos en la mayoría de los casos. Entonces, como que ya puede uno ser un poquito más empático y entender un poco la reactividad de las otras personas, ¿no? Así como la propia reactividad de uno mismo. Entonces, si luego consideramos que, pues esto que llamamos la personalidad, ¿no? Este concepto de personalidad, como es como un concepto de algo sólido, pero realmente no hay nada sólido ahí, sino que están cambiando, pues, todas estas cosas que he mencionado antes, ¿no? Están cambiando tus estados emocionales, tus estados cognitivos, en relación al contexto o no. Entonces, también como considerar eso, que no somos personalidades rígidas ni algo sólido. Eso permite también esta apertura de, pues, intentar entender a otra persona, ¿no? Intentar, mm, pues, empatizar con otra persona. Incluso, eh, a- a- en el concepto que se usa en mindfulness y compasión, pues es muy importante, primero esa parte, ¿no? Como identificar que la persona tiene su propia vida, su propio sufrimiento, que quiere salir de su propio sufrimiento. Básicamente es lo mismo. Entonces, si empezamos a considerar que las personas somos seres complejos, cambiantes, que luego eso que llamamos personalidades es la mezcla de aspectos internos, externos, respuesta. Se parece mucho a la metáfora del clima, ¿no? ¿Recuerdan? Yo suelo usar esa metáfora del clima, el clima de los pensamientos o el clima emocional, de cómo si empezamos a observar nuestros estados como fenómenos climáticos, ¿sí? Que no son controlables, que además dependen de cosas que no podemos controlar, ¿no? Justo como el clima. Un ejemplo, para que una persona tenga un estado de ánimo, no sé, de intolerante, ¿no? Intolerancia. A lo mejor tienen que juntarse varios aspectos, ¿no? A lo mejor esa persona tendría que estar cansada, desvelada o hambrienta, o quizás tuvo un conflicto con alguna persona, o quizás esa mañana amaneció con uno de sus pensamientos recurrentes que le facilitan deprimirse, ¿no? De pronto. mm, Entonces, independientemente de que sea uno o dos factores todos juntos o que el interruptor del estado emocional sea algo de lo que te das cuenta o no, o algo que le está pasando al cuerpo, dolor en el cuerpo, como les digo, el hambre, pueden ser detonadores de estados emocionales, pues, negativos. Y a pesar de ahí, a partir de ahí, pues vas a tener reacciones también, pues, relacionadas a esos estados negativos. Entonces, esa metáfora del clima es muy adecuada cuando practicamos esto de la atención plena, porque
es como entrenarnos a observar nuestros estados como si fuéramos climatólogas de ese clima emocional o, o, o meteorólogos, ¿no? Somos meteorólogos de nuestros estados. Y entonces, en vez de intentar cambiar los estados, la recomendación es aprender a observarlos, a reconocerlos, aprender a estar con ellos, aprender a sentirlos, por así decirlo, a reconocerlos y aprender pues a mantenernos con ellos, ¿no? Que sean a veces incómodos. Eso para el mindfulness es lo que nos ayuda a regular esos estados, ¿sí? Como el primero ese reconocimiento atento, ¿no? Y además, pues de que como la palabra lo dice, son estados, y entonces un estado es cambiante y es pasajero, ¿sí? Entonces, esa debería ser la actitud desde el punto de vista de la meditación o de la aplicación de la atención plena. Y pues bueno, en cuanto a la parte cognitiva, pues el recordarnos constantemente que pues estas ideas que tenemos muy, muy practicadas, muy consolidadas, ¿no? De que es posible cambiar al otro o que el otro debe de cambiar, ¿no? Como pensamos. Esta idea que está muy generalizada. Es que esta persona tiene que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque si han tenido dificultades con pareja o con familiares, quizás ya se dieron cuenta que no funciona muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, el exigir a una persona que cambie algo o demandar o como que rápidamente, a veces hasta no buscándolo, como que muy fácilmente se puede convertir en un reproche, una especie de reproche, ¿no? O demanda o exigencia. Y eso ya es un castigo para la otra persona, por así decirlo. Entonces, lo más normal es que esta persona pues se resista todavía más a ese cambio, no sé si es que sí existe alguna justificación, ¿no? Este tipo de actitudes del otro, ¿sí? Cuando nos comunicamos de estas maneras con nosotros. Es que tú eres el que deberías de ver esto, o de dejar de hacer esto, ¿no? Pues es muy posible que esta relación se empiece a fracturar o se empiece ahí a dañar, ¿no? Porque estamos entrando en automático, a más personas estamos entrando en una especie de modo de protección, en un modo de estrés, de amenaza. Bueno, entonces, como recordar eso, que es una falacia, aunque hay pensamientos así muy claros que dicen, pero es que esta persona es la que tiene que cambiar. Y es que, ¿por qué es así? Pero también recordarnos a nosotros mismos que, pues, que es una falacia, que no es posible, que no es realista. Entonces, cada vez que intentamos forzar algo, no nos va a salir. En cuanto sobre todo las relaciones más problemáticas, la persona con la que tenemos más problemas. Miren, incluso puse ahí un par de análisis de comportamientos muy generalizados, ¿no? O cómo más o menos funciona por ejemplo, en el caso de un enamoramiento, ¿sí? Que creo que todos aquí hemos pasado en algún momento de la vida por alguna cosa así, ¿no? Como que el enamoramiento es un buen ejemplo porque se manifiestan las emociones muy claramente, muy intensamente. Entonces, si se acuerdan, pues cuando uno empieza a enamorarse, hay como una primera etapa que, que consiste en crear una impresión positiva para la otra persona, ¿no? Básicamente es eso. Entonces es cuando sueltas todas tus defensas y te abres y platicas y escuchas a la otra persona, ¿saben?
Entonces, en ese proceso de enamoramiento, por eso nos cae bien la otra persona y le caemos bien a la otra persona, porque eh, eh, son un montón de conductas que tienen que ver con crear un vínculo que no existe, ¿sí? Crear un vínculo de confianza, ¿saben? De diálogo. O sea, vas creando en cuanto, si lo vemos desde esta teoría del apego, como que el cerebro empieza a crear un nuevo vínculo emocional, un nuevo sistema de apego con otra persona. ujú, Entonces, esa primera etapa tiene que ser muy así, como muy abierta, suele ser agradable, ¿sí? A veces demasiado agradable, pero miren, hay interpretaciones evolutivas, ¿eh? Por ejemplo, quien ha estudiado la conducta de primates y luego ya la evolución de la conducta humana. Yo sé que suena raro, pero dicen que esos patrones de comportamiento son adaptativos, pero en el sentido de autoprotectivos. Eso suena raro, ¿no? Como que, es decir, en la primera cita, toda esta gentileza y amabilidad suena raro, suena paradójico, pero es un mecanismo adaptativo de autoprotección. Porque si se acuerdan, como que no le tenías completa confianza a la otra persona, apenas la estás conociendo. Entonces, hay un estado de mucha tensión, mucho alertamiento, hay cierto estrés, porque no sabes esta persona, pues puede ser mala o buena, entonces estás completamente atenta con esta persona, ¿no? Entonces, es un poco ese equilibrio entre un estado de miedo, de ansiedad, pero también de mucho interés y de pues, otras emociones positivas, ¿no? Pero siempre existe esta cosita de estoy cuidando también. Y entonces, pues así vamos pasando por estas primeras etapas entre estrés y mucha relajación, cuando luego vienen ya las interacciones y te empiezas a reír y esto, ¿no? Y suelen ser muy intensas ambas. O sea, entras como en picos de mucho estrés emocional, pero luego también de mucha relajación y mucho placer. Y eso como que nos va enganchando y va creando ya el espacio y el tiempo para crear un vínculo más real, más profundo, ¿no? Más realista. Pues es que ahí, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión ya por ejemplo, hay gente que dice que esta primera etapa podría durar unos 3 meses, ¿no? 4 meses. Que además andas en plan endorfinas, andas casi como alucinado, ¿no? También muchas veces. Pero después de esos 3 meses, en los que, por cierto, la dopamina y la serotonina y la noradrenalina están por los aires. O sea, literal, es como una droga dura el enamoramiento. Y entonces, pues ahí vas como muy obnubilado también, como que ves solo cosas buenas, ¿no? Pero luego, después de unos 3, 4 meses, que el sistema nervioso ya se adapta a esta persona y ya no hay estos picos emocionales tan abruptos, pues ya también se empiezan a presentar otras cosas. Y ya es cuando empieza a salir, como le puse aquí, es una etapa más profunda en donde comienzan a expresarse precisamente nuestros vínculos, o nuestros estilos de apego del pasado, como nuestro estilo de apego predominante, ¿no? Si tendemos a, por ejemplo, un ejemplo, una persona que empieza, y me pongo yo como ejemplo, porque soy el único ejemplo que conozco. Por ejemplo, una persona que tiene un estilo de apego más ansioso y que tiende a ser evitativo en momentos de crisis o de estrés o de conflicto. Pues esa primera etapa es muy común que en esa etapa del enamoramiento te muestras bien diferente.
O sea, en ese proceso adaptativo, como que tienes que mostrar la mejor parte de ti, ¿no? Y entonces ahí es donde se presenta esta parte de ti que es, pues a lo mejor que es abierta y que es relajada, entre comillas, ¿no? O por ejemplo, que tiene cierto entusiasmo por entablar relaciones. Entonces, cuando esta misma persona entra en crisis, entra en un estado de estrés, ya digamos en la segunda etapa del noviazgo pues esa persona va a empezar a manifestar lo que ha hecho toda su vida antes de conocerla. ¿Sí? Cuando entra en mecanismos de estrés o de ansiedad, pues se va a activar el modo evitativo. Y a lo mejor va a empezar a consumir alguna sustancia o va a tender a redoblar la hora de que juega videojuegos, ¿no? O a tender a evitar a la persona que le crea el conflicto o que le facilite el estado cómodo. Que por cierto, pues ya en ese momento, por lo general, va a ser la pareja. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Oye, cada vez que quiero hablar o que quiero yo solucionar algo, tú te vas. O tú te encierras, tú te vas a tu cuarto, o no vienes, o no vienes en 2 días, ¿sí? Sobre todo cuando el noviazgo está ahí como empezando. Y pues ahí es lo complejo, ¿no? Que cuando se empieza a expresar nuestros mecanismos adaptativos que siempre tuvimos, ahí es cuando empezamos con problemas con las otras personas. Y pues la otra persona trae su propio estilo de apego también, que posiblemente también tenga así un estilo evitativo, también ansioso. Entonces es como, es, mm, hay hasta una frase, no me acuerdo ni en dónde la escuché, pero se refieren a que cuando te casas con una persona, te casas con todo su pasado. Así se dice, ¿no? O sea, como que no, te estás casando con toda su historia, con todo su pasado. Entonces, de alguna manera sí es cierto, pero si lo vemos desde el terreno pues sí, de la activación emocional, de estas tendencias a la acción. De hecho, miren, hay algo muy interesante. Ahora que se ha estudiado mucho um, estos sistemas de seguridad del cerebro, cuando el cerebro está regulado emocionalmente, parece ser que es cuando también es más fácil activar esos mecanismos sociales, mecanismos prosociales. Como si el cerebro tuviera que estar en un modo seguro, reguladito, para crear vínculos más saludables y más estables. Entonces, cuando estamos en modo estrés, por ejemplo, en algún conflicto, no solamente van a aflorar y van a salir a flote nuestra reacción de ansiedad o de ira o las malas palabras, ¿no? Sino que se van a suprimir esos sistemas del afecto y de la interacción social. Es muy curioso cómo funciona. Yo hace poco llevé un curso para niños, para regulación emocional con niños, con el kinder de mi hija. Y, y nos pusieron a hacer un ejercicio muy interesante al principio, ¿no? Nos decía la maestra, a ver, imagínate que estás en tu casa y entonces tienes visita a un amigo o una amiga en tu casa. Y entonces le sirves café o le sirves té, le sirves algo y se le cae a tu amigo la coca o el café, se le cae en tu alfombra nueva. ¿Cuál crees que sería tu primera reacción? ¿O cuál ha sido tu primera reacción en una situación parecida? No te preocupes, no hay problema. Así, ¿no? Así.
No sucede lo mismo si estoy. Exacto. Cuando está uno solo, sin el amigo y sin la amiga, pero se te cae a ti el café o el té en la alfombrita, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera reacción? Qué tonta. Sí, sí, ¿no? Uno se suele decir cosas como o suele sentir cosas, por lo general lo que uno siente primero es enojo, Sí, claro, te vas contra ti mismo. ¿verdad? O sea, Sí, como que sí, la primera reacción es ira. qué Y, pendeja, la y verdad. eso yo le dije eso a la maestra, ¿no? Yo me pendejeo, así de fácil. Y muchos, ¿no? Nos tratamos mal. Entonces, es muy interesante. Esa primera reacción que nos puso en este juego, la maestra, era para observar eso. Esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Esa primera reacción que no es muy consciente, Consciente. muy razonada, pero es bien real y es intensa y pues son las vísceras, ¿no? Son las emociones. Sí. Entonces, es a lo que se refiere, ¿no? Como que en estados disregulados, el sistema nervioso, vamos a reaccionar sin pensar mucho y vamos a terminar, pues, lastimando. Pero Bueno, quizá aquí lo interesante es justo lo que dices, ujú, que tenemos una creencia implícita, no sé si se puede decirlo implícito, ujú. de que sí estamos bajo control y que entonces todo esto que está sucediendo, estamos plenamente conscientes y estamos dándonos cuenta de lo que está pasando. Sí, Y con este enfoque es que de muy poco nos estamos dando cuenta, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, reforzamos lo anterior, o sea, es como si yo estoy notando que muchas de mis reacciones son automáticas y muchos de mis comportamientos no son intencionales, pues entonces no le puedo exigir al otro lo que yo no tengo, ¿no? Es como, bueno, todos estamos como en la misma situación. Miren, por ejemplo, aquí, aquí en estas situaciones sociales difíciles entran en juego los dos hemisferios cerebrales. Se pone muy interesante. Por ejemplo, imaginen una conversación incómoda, real. Sí, una conversación que tuvieron hace mucho o poco tiempo. Un escenario estresante. Puede ser una dinámica de pareja o no, pero piensa en una situación incómoda en la que la otra persona no te da contacto visual o que hay ciertas señales en su cara, en su postura o en sus gestos, su postura, la manera como se mueve, o en la prosodia, la manera como habla, ¿sí? O sea, hay un montón de señales que quizás a lo mejor la parte que piensa del cerebro puede dar hasta por alto, ¿no? No sé, a lo mejor está pensando a lo mejor en el objetivo de la plática, pero el hemisferio derecho del cerebro, que es el que no habla mucho, que digamos, pero sí se da cuenta de muchas cosas. Esa parte del cerebro detecta el gesto, aunque dure unos fracciones de segundo, o puede detectar por ejemplo, movimientos de los ojos muy sutiles, ¿sí? De que te están ignorando, Ujú, ¿sabes? sí. O posturales. El hemisferio derecho también es el que se da cuenta de la prosodia, ¿no? Del tono emocional, de cómo hablamos más de lo que decimos. Y todo eso tiene un impacto, está afectando ahí pues a estructuras que tienen que ver con la reacción emocional. Estás activando la amígdala, por acá puse mucho sobre la amígdala, la corteza del cíngulo. Cuando una persona empieza a manifestar, por ejemplo, este tipo de señales, el hemisferio derecho se hiperactiva, la amígdala se hiperactiva.
Hay unos estudios muy clásicos de los 2000 en donde observaban activación amigdalina, hipocampo, amígdala y también la corteza del cíngulo, ¿no? Que es como este loop emocional. Y proyectaban caras de fotos con expresiones faciales de emociones. Y si la expresión facial tiene que ver con una emoción intensa, tu actividad amigdalina es más grande y la del hipocampo, ¿no? Es esto que llaman, pues, hiperactividad, ¿no? En ciertas estructuras, ¿no? Entonces, es como, a lo mejor uno puede estar pensando ciertas cosas con el hemisferio izquierdo y hablándose de ciertas maneras, pero la otra parte del cerebro no puede evitar reaccionar a todas esas señales. Entonces, pues esas señales van a provocar una especie de modo de defensa en la persona, ¿no? Un modo de defensa que puede ser reacción, ah, que te puede llevar a evitar, ¿no? Casi siempre es a la evitación experiencial, o también a seguir atacando, ¿no? A reaccionar con otro ataque con la persona. Miren, algunas señales de nuestro cuerpo que nos hacen saber que estamos en modo defensa en estas situaciones. No sé si les ha pasado cuando están con alguna persona incómodos y de pronto esto que le llaman en inglés eye rolling, que es como voltear la mirada hacia el lado opuesto, ¿no? De donde está la persona. Eso se hace de manera no consciente, ¿no? Como tienes a la persona incómoda aquí y los ojos tienden a mirar hacia el otro lado, a girar la mirada, eye rolling. También evitar mirar directamente a los ojos a la persona. ¿Sí? Cuando tenemos esta sensación de que no quieres ni verla, simplemente no la quieres ver, ¿no? No quieres mirarle a la cara, a los ojos. Evitamos prestar atención, aunque a veces sabemos que la persona tiene razón en lo que está diciendo, pero hay algo muy incómodo en escuchar a la persona, entonces como que la atención tiende también a evitar a la persona, ¿no? El estímulo. Y bueno, todo esto viene acompañado de sensaciones, de emociones de agitación, de inquietud, ¿no? De exasperación. Entonces, si ponemos atención, como que cuando estamos en conflicto con alguien, hay muy poco tiempo para identificar todas esas señales en el cuerpo y en la mente. Quizá por eso entramos tan fácilmente en modos reaccionando a las señales no verbales y también reaccionando con otras señales no verbales. Cuando practicamos lo opuesto, que es casi imposible en los estados de enojo, pues se fomenta todo lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, hay ejercicios de mindfulness de escucha activa o escucha atenta, en donde, bueno, sí suena muy fácil las instrucciones de la escucha atenta, pero es como comprometerte tú mismo o tú misma con no pensar mientras la otra persona te está hablando. Qué raro, ¿no? No necesariamente a no pensar, sino a cachar que estás pensando. Entonces, eso es todo un reto, porque estás hablando con otra persona y muchas veces en vez de intentar entender lo que te está diciendo, ¡pum!, como que te secuestran tus propios pensamientos. Entonces ahí es donde entra esta práctica de la escucha atenta, ¿no? Observar O tus la propios... interpretación de lo que estás, Exacto, la interpretación de lo que está diciendo la otra. de lo O que yo creo está que lo que diciendo. quiere decir es esto, pero me está diciendo esto. Yo creo que Sí. tiene la intención de esto y te anticipas a cosas. Y con un sesgo ya propio, ¿no?
con un sesgo también emocional, ¿no? Exacto. Entonces eso es muy importante porque dejamos de escuchar a la persona y de intentar entenderle porque ya estamos divagando, ya estamos divagando con nuestros propios pensamientos y emociones. Entonces, pues es toda una práctica, observar, pues básicamente, ¿no? El mindfulness básico, observar mis emociones, mis sensaciones, qué pensamientos estoy teniendo mientras intento escuchar a otra persona, ¿verdad? Eso suena muy fácil, pero de Es verdad, retador, la práctica es... porque simultáneamente estar haciendo las dos cosas. Sí, 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 sí. Y es que, bueno, cuando uno empieza a hacer esta escucha activa, notas que como que la mente se da tiempo para hacer muchas cosas en una conversación, pero muchas de esas cosas son también levitación, pues estamos divagando, ¿no? Entonces, también, cada vez que regresamos a escuchar a una persona, es reforzar lo opuesto a la evitación. Es como practicar otro músculo de no evitación. Bien, luego, y bueno, otro segundo paso importante para practicar sería, pues, como lo que hemos estado viendo, ¿no? Recordar que las otras personas no actúan como actúan, al menos en muchos casos, en muchas ocasiones, por decisión propia. O sea, ellos no también reaccionaron como uno suele reaccionar. Entonces, acordarnos de eso, ¿no? Como que nuestras emociones pueden secuestrarnos y entonces ellos también en muchas ocasiones lo hacen involuntariamente, si nos han lastimado. Cuando am, podemos o logramos practicar algunas de estas dos habilidades o incluso las dos, es más posible que podamos acercarnos a la otra persona. Entonces esta persona a la vez, al sentirse escuchada, baja la guardia, ¿de acuerdo? Es un poco un juego dicen que es una psicología de los hemisferios derechos, ¿no? O sea, si yo bajo mi guardia, lo más probable es que la otra persona también baje la guardia, ¿no? En cuanto al estado emocional. Y entonces, cuando realmente intentamos y empezamos a prestar atención a otra persona y a involucrarnos y a empatizar, también se activan otras señales, también muy sutiles e involuntarias. Por ejemplo, hay muchas posturas en la cara, en la expresión facial o incluso en la postura del cuerpo que, que te, que te dicen que estás disponible, ¿no? Disponibilidad, apertura, ¿sí? Cierta postura de cómo te recargas o cómo están tus manos, o simplemente la actitud cuando estás mirando a otra persona relajado, tranquilo, es muy diferente la manera como miras a otra persona, también la expresión facial. Entonces, por supuesto que esas señales las está también registrando el sistema nervioso que no piensa, ¿no? El cerebro derecho, el sistema nervioso autónomo, está también reaccionando a las señales de la otra persona. No sé, es un poquito como, acordamos que somos como espejitos, espejos de estados emocionales. Y entonces, en base a eso, pues, a ver, ¿qué quisiera que me reflejara la otra persona? Yo puedo tal vez trabajar con mi estado emocional. De hecho, les quería platicar, antes de meditar, ya voy a terminar, pero estaba leyendo sobre terapéuticas, psicoterapia, que hay poquitas para trabajar con el trastorno narcisista, que quizás es muy difícil en el sentido de que, en primer lugar, las personas que desarrollan un trastorno narcisista no se van a aproximar a terapia, ¿no? Muy poquitos. Entonces, desde ahí la dificultad, ¿no? Pero ya cuando finalmente se logran
meter a un proceso de terapia o algo. Parece ser que las terapias que más les ayudan a estas personas son terapias que se enfocan en estos rasgos que estamos viendo, por ejemplo, en escuchar, ¿no? Practicar esa especie de escucha atenta, sin juicio. O sea, así muy a grandes rasgos, son terapias que tienen esta actitud de no enjuiciar a la persona. Pero fíjense qué difícil, porque es una persona que a lo mejor te va a venir a contar un montón de injusticias. O sea, el narcisista es como el malo del cuento, de los cuentos que leímos de niños y de las películas que vimos de niños. Viene siendo como el arquetipo de todos los malos de los cuentos, ¿no? Una cosa así. Entonces, imagínate qué difícil sentarte con el malo de la película a escucharle sin juicio, ¿no? Sin enjuiciarlo. Qué cabrón, qué difícil. Pero además practican mucho, por ejemplo, estos aspectos de la escucha atenta, de la validación emocional, ¿no? Se le retroalimenta, como tratando de trabajar mucho en los aspectos emocionales, los estados emocionales, de tal manera que el paciente se sienta que es importante para el terapeuta. O sea, que le eres, que le preocupas, ¿sabes? Porque parece ser que todos esos rasgos del narcisista, que son los síntomas, ¿no? Cómo se comportan, las cosas que hacen, parece ser que son todos estos rasgos negativos, son sus propios mecanismos de defensa, ¿no? O sea, que fueron desarrollando también ellos en sus sistemas del apego. Entonces, todos esos comportamientos que son malísimos socialmente, pues sin buscarlos los fueron desarrollando como mecanismos de adaptación. Entonces, es una, como que me desconecté un poquito, ¿me escuchan? Sí, Con lo de los narcisistas, ¿no? Que sus síntomas son mecanismos de defensa, pero no sé, como distorsionados, como salidos de la medida adecuada. Pero básicamente son mecanismos de adaptación para en algún momento encajar, para sentirse quizás desde chiquillos, ¿no? Como adecuados en el grupo social, ¿no? Y ya después se fueron distorsionando sus comportamientos y su reacción emocional. Pero entonces cuando uno baja las defensas con el narcisista, con el malo del cuento, el narcisista baja sus defensas y la persona empieza a reconocer pues sí, sus issues, por así decirlo. Y ya es capaz de reconocer que lastima a otras personas o que sus comportamientos, pues que también tienen efectos, ¿no? Y entonces, estas terapias se enfocan más en eso, más que en hablar de lo que no deberían hacer o lo que sí deberían hacer o lo que deberían dejar de hacer, como que son terapias no tan enfocadas en el síntoma, en el comportamiento que hay que cambiar, ¿saben? Y pues son terapias que les funcionan, ¿no? Muy interesante, como si entraran en otro juego de, en paralelo, ¿no? A la vida más cognitiva, como que entran en un rollo más del reconocimiento emocional, de la modulación emocional, recíprocamente. Y bueno, pues observar esos patrones preconscientes, ¿no? Observar que sus comportamientos pues no los hacen de maneras muy intencionales tampoco ellos, ¿no? Y ahí es como van cambiando poco a poquito. Y bueno, pues esas son terapias terapéuticas pues bastante extremas, ¿no? Yo supongo que debe ser muy difícil. Yo nunca he trabajado con un paciente con trastorno narcisista, pero
Supongo que debe ser difícil para ambos. Y bueno, ¿quieren comentar algo antes de meditar? ¿Es una práctica? Sí, Bueno, pues vamos a considerar el tema que estuvimos haciendo de teoría. De alguna manera es un poco las instrucciones. Nos va a servir un poquito para la práctica contemplativa que vamos a hacer. ¿Ah? Entonces, en algún momento vamos a retomar un poquito de lo que vimos en la clase durante la práctica. Esto que vamos a hacer, vamos a trabajar un poquito con la autorregulación, con el mindfulness, pero precisamente para evocar un momento difícil con alguna persona. Luego vamos a trabajar con pues, cómo reaccionaríamos, cómo podemos reaccionar o responder ante esta persona. Vamos a trabajar un poquito con el simulador de situaciones. Cierren sus ojos. Imagínense que se pone en su sistema de realidad virtual. Vamos a trabajar un poquito. Cerramos los ojos. Comenzamos ahora con una o dos respiraciones lentas y profundas. Respiraciones lentas, profundas, que también sean un mensaje de nuestro cuerpo hacia la mente de que estamos a salvo. Estamos en modo seguro, tranquilos, sintiendo lo mejor que puedas tu inhalación, después tu exhalación. Más. Cuando quieras, suelta el control de la respiración, revisando tu postura. Trata de estar en una postura cómoda, pero también digna, si es posible. Si en algún momento crees que tienes que cambiarla, que estás incómoda o incómodo, no dudes en modificar tu postura. Ayúdate a anclarte sintiendo tus puntos de contacto entre tu cuerpo y la silla o la cama en donde estás. También pensando cualquier otra sensación que te ayude a anclarte en este momento, en este lugar. Si te sirve, puedes hacer una especie de relajación progresiva. Empieza desde tus dedos de los pies, sintiéndolos. Quizá quieres apretar un poquito esos músculos y luego soltarlos. Pero ve revisando y sintiendo poco a poco las plantas de tus pies, pantorrillas. Siente los muslos. Si quieres, puedes apretar un poquito los músculos y luego soltar.
Verás cómo te ayuda a relajarte, a descansarlos. O si no quieres apretar los músculos, solamente siente si hay tensión, cualquier otra sensación. Y si hay sensaciones de tensión o resistencia, puedes respirar junto a estas sensaciones, respirar con ellas. Progresivamente, ve revisando tu espalda, tus hombros, brazos, sintiendo todo el pecho, el abdomen. Y si está tenso, relájalo un poquito, notando la cara, si está apretada. Relaja los músculos si es necesario. Siente el cráneo, cada vez más presentes en el cuerpo. También, si quieres, puedes abrir un momento la atención a los sonidos que te rodean, percibiéndolos como fenómenos cambiantes. Algunos lejanos, algunos cercanos. Vamos a llevar un momento la atención a la respiración, no importa en dónde, que nos ayude a anclarnos. Abriéndonos completamente a las sensaciones de la respiración. Si la mente divaga, pues podemos observar cómo los pensamientos cambian, las sensaciones cambian, la emoción. Recuerda que podemos ser meteorólogas, tranquilas, tranquilos, meteorólogos de nuestro clima interno, de nuestro clima emocional. Cuando quieras, vuelve de nuevo a tu respiración. Si notas sensaciones densas, ya sabes qué hacer, puedes llevar ahí tu atención, exhalar sobre esas sensaciones. Imagina, siente que puedes respirar con estas sensaciones, estar con ellas, investigarlas. También puedes intentar apoyarte con una frase, alguna frase que te ayude a estar presente, a sentirte segura o seguro, que pueda yo estar a salvo.
pueda sentirme segura, seguro. Pueda estar sana, sano. Intenta repetirte a ti mismo o a ti misma esta frase que elijas, una frase de seguridad que sea tu ancla. Practica abriendo esa frase, abriéndola a otras personas, que pueda yo y mis seres queridos estar sanos, que podamos estar sanos. Y puedes practicar un ratito diciéndote esta frase o estas frases. O si quieres alternar y visitar tu respiración, también puedes hacerlo. O escuchar los sonidos, o visitar tus sensaciones en el cuerpo. Practica como tú quieras un momento, con el objeto de atención que tú elijas, que estés cómoda, cómodo. Ahora voy a pedirte que si estás en un buen momento, si te apetece practicarlo, que lleves a la memoria, que lleves a tu mente a una persona con la que tienes dificultades, con las que has tenido dificultades. Y piensa en esta persona, imagínate, recuérdala. Trata de recordar con detalle a esta persona o el evento o los eventos que recuerdes. Si también observa cómo son las reacciones de tu cuerpo, de tus músculos, la cara, o si hay algún estado emocional. Y mientras reconoces en ti qué está pasando, qué está cambiando, recuerda que esta persona, como nosotros, no tiene a veces control sobre sus conductas, sobre sus actitudes o palabras, justo como nosotros. A esta persona tampoco le gusta sentirse mal,
tal como nosotros, que experimenta emociones difíciles, intensas, que tampoco es muy responsable de la manera como reacciona ahora en el mundo, después de su pasado, de su crianza. Imagina que le preguntas a esta persona, ¿cómo estás? Con una intención muy genuina, le prestas toda tu atención, la escuchas con toda tu atención, lo que esta persona te tenga que decir. Imagina que esta persona te está hablando, te está diciendo algunas cosas y tú tratas de escucharle, empatizar con él, entender. Mientras practicas, observa cómo está tu cuerpo, si hay tensión, si hay alguna emoción, tus pensamientos. Si has terminado de tener esta conversación con dicha persona, descansa. Si te sientes tensa o tenso, trata de relajarte un poco. Puedes utilizar una o dos respiraciones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo después de imaginar, de pensar en esto? Luego lleva tu atención al cuerpo, tu respiración si quieres. Y date las gracias por estar un ratito contigo, meditar. Y cuando quieras puedes ir abriendo tus ojos, podamos estar bien, que puedan todos los seres estar bien. Abriendo los ojos. Voy a hacerles una versión de unos 15 minutos de esta práctica para que la hagan así en diferentes circunstancias en la semana. ¿Está bien? Y sigan practicando este estilo de prácticas. Es que estamos integrando ya más cosas, Iram. O sea, el mindfulness básico, ¿no? Lo de la calma lúcida y todo eso, pero también pues la manera de trabajar estados emocionales, evocándolos, pues, evocando emociones. Eso fue lo que agregamos básicamente. Pero sí, a veces pueden ser medio incómodas, ¿eh? Bueno, ¿y a ti cómo te fue, Francis? Pues un poco también como Aira, porque estaba tan tranquila que más bien estuve evitativa. Sí, Como decir, ay, no, o sea, como que me fui a pensar en otras cosas y no
recordé la situación y la persona, pero como que no conecté con, más bien recordé cómo es que yo me siento y cómo, porque mi juicio de la otra persona es que es evitativo, ¿no? Y ahora la evitativa fui yo. Sí. Así yo soy de mecha corta, como dicen, y me recordé en mi estado así como alterado, o sea, como enojado. Pero hoy no me sentí o sea, no pude conectar con esta emoción. Y entonces más bien como que estaba distraída, ¿no? En otros pensamientos. Y Ujú. hubo el momento de preguntarle a la persona, ¿qué te pasa? Dice, eso sí te lo imaginaste, ¿no? Pues más bien en esa parte de entenderme y entender a esa otra persona como, pues, en esta parte de no tengo siempre todo bajo no todo siempre está bajo mi lupa, pues no lo puedo observar todo lo que me pasa a mí, ni todo lo que pasa a la otra persona. Y en esa ignorancia, a lo mejor que tenemos ambos, como que eso fue lo que me ayudó a decir, sí es cierto, estamos ignorándolo desde ambas partes, cómo estamos en ese momento, ¿no? Ujú. Por desconocimiento al otro, ¿no? Una cosa Y así. de de mí misma en este caso también. Y a veces estoy más presente en mí, como que sí me doy cuenta que no tan fácilmente, pues como lo que le llamamos, nos enganchamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, al menos esta práctica ayuda para desengancharse, ¿eh? Cuando ha pasado algo así medio Ujú. fuertecito, también a mí me ha ayudado este estilo de prácticas a defusionarme, pues sí, a Total. despegármelo, a que se me despegue más rápido el asuntito, ¿no? Que se me resbale. Ujú. Sí. Entonces, pues sí, sí o sí, pues es como entrenar también el dejar ir, ¿no? Pues ya pasó, no te claves, ¿no? Tampoco manejarlo de otra manera, que no sea como que no se obsesiona en situaciones así emocionales, te obsesionas y depende, ¿no? Pero pues, estás ahí, Enredante. como dicen, ciclado, ¿no? Dándole, Rumiante. rumiando. Para eso también es bueno. Y pues es una práctica, como ven, de compasión, ¿no? Es un poquito trabajar de compasión. Ujú. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Descansen. Bueno,